Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenido a este video, mi nombre es Andrés y te voy a estar enseñando cómo comprar en Alibaba y vender en Amazon. Este va a ser un tutorial bastante completo, créeme que es información de muchísimo valor. También si tú quieres adelantar el video, te voy a estar dejando en la descripción el índice para que vayas a la parte que más te interese, pero ya te digo yo que te puedas quedar hasta el final del video porque créeme que esta información generalmente es de pago porque hay muchos cursos que lo enseñan, pero tienes que pagar por verla y aquí te lo voy a estar enseñando de manera gratis, así que quédate hasta el final porque créeme que vas a aprender mucho y te aseguro que si quieres hacer tu primera compra en Alibaba pero quizás tienes algunas dudas y quizás no sabes cómo venderlo, aquí te lo voy a estar enseñando, así que sin más preámbulo, comenzamos. Ok amigos, como puedes ver aquí estoy en mi computadora y yo quiero animarte para que realmente puedas ver este video hasta el final porque te digo que es una información muy importante. Quizás tú quieres comenzar tu negocio y comenzar a vender cosas de tecnología, por ejemplo reloj o cualquier otra cosa que tú necesites vender, y realmente lo que hacen todas las personas que hoy en día venden mucho dinero y muchos productos es que compran a China, así que te aseguro que el comprar a China, créeme que es la mejor inversión, ya que tú puedes comprar un producto súper barato y sacarle mucha rentabilidad. Para esto yo te voy a enseñar un ejemplo que es totalmente real. Aquí estamos en Amazon y como puedes ver ahorita estoy aquí en Amazon México, yo me encuentro aquí en México, pero recuerda que Amazon tiene cobertura en muchos países, ok. Entonces mira, por ejemplo, el precio de este reloj, que como puedes ver es un reloj realmente chino, no tiene marca en específico y lo venden en 499 pesos. Supuestamente tiene un descuento del 44%, ok, pero realmente sí, yo lo he visto que lo venden hasta en 900 pesos, ok. Ahorita está en promoción, pero sí llegan a venderlo hasta en este precio que dice acá arriba. Entonces imagínate este reloj, imagínate cuánto te va a salir a ti comprar este reloj y venderlo aquí en Amazon. Yo quiero que te des una idea, tómate el momento para pensarlo y realmente te vas a admirar cuánto se le puede sacar de dinero vendiéndolo aquí en Amazon, o incluso si tú lo quieres vender en Facebook, si tú lo quieres vender también en otras plataformas, lo puedes hacer sin ningún problema. Amazon realmente, porque es relativamente nuevo aquí en México, pero créeme que tú lo puedes vender así como lo está haciendo esta persona que te aseguro que ha vendido bastante de estos relojes, ok. Entonces mira, 499, yo lo busqué aquí en Alibaba, imagínate cuánto sale. Aquí de hecho vamos a poner el reloj rosado que viene siendo lo mismo, ok. Mira, este reloj sale 4,58 dólares. Vamos a ponerle el envío. Con el envío ponle que nos salga en 6 dólares cada reloj, ok. Aquí yo te tengo un cambio de peso a dólar, de dólar a pesos, perdón. 6 dólares 119 pesos. Vamos a redondarlo en 120 pesos. Te saldría a ti un reloj y lo puedes vender aquí en Amazon. Imagínate, 120, prácticamente esta persona lo está vendiendo en 500 pesos. O sea, le está ganando casi el 300%, y si lo vendes a 899, que yo lo he visto que lo venden a este precio, le ganas, pues ya mejor no te digo, ¿no? Entonces, como puedes ver, hoy en día es un negocio bastante rentable vender en Amazon, comprar tus productos en Alibaba, traerlos y venderlos aquí en Amazon. Un negocio bastante rentable que muchas personas lo hacen, pero que no todos te dicen cómo hacerlo, ¿ok? Entonces es lo que vas a aprender el día de hoy. Quería darte este ejemplo para animarte, para decirte que realmente se puede hacer las cosas y que si tú has tenido miedo, que des ese primer paso realmente de comprar, de hacer tu primera compra. Quizás yo siempre recomiendo que la primera compra la hagas para probar qué tal está el mercado y compres por lo menos unos 10,000 pesos, 15,000 pesos, ok, hasta máximo $1,000, ok. Entonces créeme que si has tenido miedo, te invito a que te atrevas realmente porque te aseguro que no te vas a arrepentir de invertir en tu negocio, ok. Entonces este ejemplo te lo quería proporcionar. Ahorita te voy a estar enseñando cómo tú puedes conseguir proveedores confiables aquí en Alibaba y cómo hacer tu primera compra en Alibaba, ok. Entonces vamos a comenzar lo que es Alibaba, ok. Ok amigos, como puedes ver aquí estamos en alibaba.com. recuerda que si tú eres
eres de cualquier otro país, los pasos son exactamente lo mismo, ¿ok? Importante toda esta parte, los pasos son los mismos, no importa si estás en México, en Perú, en España, vas a seguir los mismos pasos que te voy a estar mostrando a continuación. Recuerda que yo me encuentro en México, así que si eres de México pues te va a aparecer prácticamente en la moneda que tenemos nosotros, pero si eres de otro país igual no te preocupes porque los pasos son los mismos. Aquí en alibaba.com es donde tenemos que entrar y recuerda que al ser la primera vez que tú entras aquí te va a aparecer en inglés o también te puede aparecer en español. Personalmente yo la primera recomendación que quiero darte es que la página de Alibaba siempre la manejes en inglés, ok, porque es prácticamente en donde vas a encontrar absolutamente todo, ok. Entonces para una mejor comodidad, para una mejor amplitud de todos los productos, te recomiendo que esté en inglés la página de Alibaba. Entonces aquí como puedes ver tenemos configuraciones regionales y vamos a cambiar el idioma, vamos a ponerle inglés, ok, y la moneda pues que esté en dólar, ok. Entonces aquí ya ponemos Alibaba en inglés, que yo te lo recomiendo así para que no tengas ningún detalle, ya que realmente es donde se encuentran absolutamente todos los productos, ok. Entonces mira, ¿cuál es el primer paso que tenemos que hacer nosotros? Nosotros lo que tenemos que hacer primero es buscar un producto que queramos vender, ¿ok? Como el que te comenté anteriormente, en este caso es un smartwatch. Vamos a buscar un producto que nosotros queramos vender. Entonces, como ejemplo de este video, vamos a buscar aquí smartwatch. Como puedes ver, aquí lo puse en el buscador y le voy a dar enter en buscar. Y ahorita aquí me va a abrir otra pestaña, ¿ok? Que es donde muestra el catálogo de los proveedores que venden relojes, ok. Entonces como puedes ver aquí tenemos 4 pestañas, aquí lo podemos cambiar a lista, como puedes ver aquí ahorita se va a ver en lista, aquí está ya en lista, o también en cuadrícula, que yo lo recomiendo mucho aquí en cuadrícula para que puedas ver 4 productos de un jalón, por así decirlo. Y también recuerda que todos los pasos son los mismos para celular que para computadora, ok. Personalmente yo, si es tu primera compra, yo te recomiendo checar estos productos en tu computadora para una mayor comodidad, ok. Entonces bueno, mira, aquí como puedes ver me aparecen muchos productos, como puedes ver son bastantes. Entonces para que tú puedas realmente comprar en Alibaba de manera confiable, tienes que seguir los pasos que te voy a estar mostrando a continuación, ok. Aquí en el paso número 1, como tú puedes ver en la parte izquierda, tenemos categorías, tipos de proveedores, tipos de productos, ok. Entonces aquí tenemos que filtrar, ok. El primer filtro que vamos a agregar se llama Trade Assurance, ok. Vamos a darle clic porque este Trade Assurance significa que nuestra transacción va a estar protegida por Alibaba, ok. Entonces es muy importante que nosotros filtremos por Trade Assurance, ok, que esté seleccionado esta parte. Entonces vamos a darle un clic aquí para que los productos aparezcan con este certificado de Trade Assurance, ok. Es muy importante, ok. Si es tu primera vez comprando aquí, te aseguro que siguiendo estos pasos tú no vas a tener ningún problema a la hora de realizar tu primera compra, porque realmente siguiendo los pasos que te voy a estar diciendo vas a ver cómo realmente vas a comprar de manera segura, ok. Entonces, ¿cuál es el segundo punto que tienes que asegurarte 100%? Como puedes ver aquí dice Verify Supplier. Igual vamos a darle clic aquí para filtrar que también sean proveedores verificados. ¿Qué significa esto de Verify Supplier? Significa que una persona de Alibaba fue directamente a la fábrica de los chinos y realmente supervisó que todo esté correcto y que cumplan con las normas. Entonces esto nos va a asegurar que no es ninguna empresa fantasma, que no es ninguna empresa que te va a quedar mal, ok. Entonces importante esta parte, ok. Entonces aquí como puedes ver ya tenemos estas certificaciones que son muy importantes, que tenemos que tener seleccionadas a fuerza, ok. Una vez que ya la hayamos seleccionado, ya se va a aplicar aquí el filtro y como puedes ver aquí ya estamos viendo algo mucho mejor, ok. Entonces, ¿cuál es el siguiente punto? El siguiente punto que yo te recomiendo es que escojas proveedores de al menos 5 años para arriba, ok, porque esto te va a garantizar que sea ya un proveedor con experiencia, ok, que no sea relativamente nuevo. Entonces, muy importante esta parte, que escojas un proveedor de 5 años para arriba, ok. De ahí, ¿cuál es el siguiente punto? Importante, el siguiente punto sería que tú, como puedes ver aquí, hay estas coronitas, ok. El siguiente punto sería que tú puedas escoger proveedores de al menos 1 o 2 coronitas, ya que esto significa
que el proveedor ha tenido buenas ventas durante un tiempo corto. Entonces también esto es importante, ok, de 1 a 2 coronitas para arriba, para que te asegures que sea un proveedor que realmente no te va a quedar mal y que no vaya a haber ningún problema con ese proveedor, ok. Entonces muy importante con esta parte para que la tengas totalmente en cuenta. Entonces, como puedes ver, aquí tenemos ya varios proveedores y lo que vamos a hacer, amigos, aquí es comenzar a buscar. Tú tienes que tomarte el tiempo necesario para buscar un producto. Recuerda que un producto realmente no se busca en media hora ni en una hora. Te vas a tardar hasta 4 o 5 horas en buscar un producto, pero te aseguro que va a valer mucho la pena, ¿ok? Entonces, obviamente aquí lo vamos a hacer de manera rápida, pero yo te aseguro que tú te tomes tu tiempo para buscar el producto, porque de eso prácticamente va a valer absolutamente todo, ¿ok? Que tú consigas un buen precio, que tú consigas un buen proveedor, requiere que le inviertas tiempo necesario, ¿ok? Entonces aquí, como puedes ver, tengo este que me dice que el proveedor tiene un año. Realmente no me iría con este proveedor porque es muy nuevo. Aquí tengo este proveedor que dice 4 años, 2 años, 3 años, ok. Entonces aquí vamos a seguir bajando para ver cuál proveedor nos puede convenir, ok. Entonces, como puedes ver, aquí tengo este, dice 5 años, me parece excelente y tiene 4 coronitas. Está verificado, fíjate que este me parece muy bien. Entonces ahorita vamos a checar a ver si hay otro. Entonces vamos a checar. Mira, este tiene 9 años y está verificado también y tiene 4 coronitas. Entonces este realmente igual me parece bastante bien, pero como que no tiene el reloj que estoy buscando, ok. Entonces me iría por este temporalmente, ok. Vamos a darle un clic y al momento que le damos clic, amigos, muy importante ver las especificaciones de cada producto, ok. Importante, yo te recomiendo que no siempre te vayas con el primer proveedor que te encuentres que te dé buen precio, que por lo menos tú revises a 5 proveedores y que de esos 5 sepas todo el precio que te da cada uno para que a lo último te vayas con un proveedor, ok. Importante todo esto. Entonces mira, aquí como puedes ver dice reloj smartwatch y aquí nos dice que de 5 a 99 piezas nos va a salir cada smartwatch a $14.52, ok. De aquí dice de 1000 a 999.000 14.26 y así sucesivamente. Entonces, como puedes ver, no es un precio tan económico, pero habría que ver la calidad del smartwatch, ok. Todo eso tú lo tienes que checar. Obviamente aquí por el tiempo no lo voy a checar, pero es importante siempre que revises los videos, las imágenes, las especificaciones, ok. Importante siempre. Y obviamente antes de hacer tu compra tienes que iniciar una conversación con el proveedor, ok. Entonces, importante. Entonces, mira, aquí abajito, si nosotros bajamos aquí abajito, es importante, aquí dice detalles del producto y aquí nos da el overview. Importante también leer toda esta parte, porque todo esto va a ser las características del producto que tienes que leer absolutamente con total detenimiento. Si seguimos bajando, pues aquí nos va dando las imágenes del producto, de qué es lo que ellos venden. Entonces vamos a seguir checando esta parte y aquí abajito nos da la opción para poder enviar un mensaje, ok. Entonces ese sería el siguiente paso. Si a ti te llegara a interesar el producto, vas a enviar un mensaje. Obviamente lo tienes que enviar en inglés, ok. Entonces te invito a que tú puedas utilizar el traductor de Google para que puedas de español lo pases a inglés y aquí le puedes preguntar, por ejemplo, qué precio tiene el producto y cuánto cuesta el envío para, bueno, en mi caso, México, ¿ok? Entonces, muy importante que ya una vez que tú te haya convencido este proveedor, puedas escribirle aquí y mandarle mensaje, ¿ok? Generalmente los chinos responden en la madrugada. Estamos aquí en México y generalmente responden en la madrugada, ok. Entonces, importante aquí también dice Product Details. Aquí también tenemos Company Profile, o sea, el perfil de la empresa que lo vende. Vamos a darle clic y como puedes ver aquí, puedes ver qué empresa lo vende. También eso es importante, amigos, siempre revisar qué empresa tú le estás comprando, ok. Aquí como puedes ver dice Business Type, Main Productos, o sea, los productos que ellos fabrican. Total de empleados tiene de 5 a 10 empleados, lo cual es una empresa chica, ok. Año en el que se estableció 2016, ok. Y aquí te dice todo, absolutamente todo de esta empresa e incluso te muestran imágenes de la empresa, ok. Entonces, como puedes ver, es una empresa relativamente chica, ok. Entonces, importante, amigos, importante esta parte, siempre leer acerca de esta empresa. Aquí te dan también
dónde ha vendido esta empresa. Como puedes ver, Norteamérica 25%, Sudamérica, África, Oceanía, ok. Entonces aquí te das una idea de en qué países ha mandado productos esta empresa, ok. Entonces tienes que leer todo esto sí o sí. Como te comento, tienes que invertirle tiempo a esta parte. Transacciones, bueno, ya aquí prácticamente es todo lo mismo. Entonces aquí, como puedes ver, Estados Unidos, Colombia, China, que le han comprado a esta empresa, ok. Entonces aquí igual nos dice transaction y nos está diciendo de la cantidad de los productos que han vendido y cuántas personas le han comprado, ok. Entonces todo eso también es muy importante. Y aquí tenemos buyer review, o sea, review de los compradores. Como puedes ver, tiene buenas review, y aquí tenemos una de México que dice excelente. Entonces pues esta empresa tiene buenos review, me parece excelente. Yo sí le compraría productos a esta empresa, obviamente siempre y cuando tenga lo que yo quiero, ok, porque eso también es otra parte. No puedes aferrarte a un vendedor si no tiene los productos que tú necesitas. Lamentablemente pues te irías con otra persona. Por eso siempre recomiendo por lo menos revisar 5 proveedores, de esos 5 que te den un precio, y a lo último ya te quedas con uno. Entonces, importante, como puedes ver aquí ya te he dado muchos tips. Y también otro tip que yo te quiero dar antes de que tú compres: es importante que, por ejemplo, cuando tú vayas a comprar un producto, la persona te va a preguntar, un ejemplo, si tú compraste $500 en productos y quieres pagar un poquito menos de impuestos al momento de que entra al país, le puedes decir al chino que en lugar de que te ponga ahí el total, que son $500, le puedes decir que te ponga unos $300 para que tú puedas pagar menos, ok. Esto también es importante. Y también le tienes que decir que es para uso personal, ok, porque si te lo pone para uso comercial, lamentablemente te lo van a retener en aduana y pues vas a necesitar un agente aduanal. Entonces realmente no te va a convenir, ok. Entonces este video prácticamente es para las personas que no han hecho ninguna importación para aquí, bueno, en mi caso para México. Si no has hecho ninguna importación y es la primera vez que vas a importar, yo te aseguro que con todos estos consejos que te di, créeme que te va a servir bastante y vas a poder hacer tu primera importación sin ningún problema, ok. Entonces, como puedes ver, prácticamente ya lo que tienes que hacer es comenzar a buscar el producto y seguir todos los pasos que yo te comenté para que puedas elegir un proveedor confiable. Créeme que con estos tips que te di vas a poder elegir el proveedor confiable, porque así lo hice yo. Mi primera compra no tuve ningún problema, ok. Entonces ahora vamos a ir a la segunda parte, que es la parte de vender en Amazon, ok. Cómo tú puedes vender tus productos en Amazon. Como te comento, los puedes vender en Amazon o cualquier otra plataforma digital, incluso de manera física. Yo te aseguro que tú al producto le vas a sacar una ganancia bastante buena, ok. Ok amigos, para que tú puedas comenzar a vender aquí en Amazon, en este caso como te comento estamos en Amazon México. Para que tú puedas comenzar a vender aquí en Amazon tienes que acceder a esta página que se llama sellercentral.amazon.com, en este caso .mx, ok. Aquí como puedes ver dice cómo convertirte en vendedor de Amazon, ok. Y pues aquí tienes la opción de registrarte y de obtener más información, ok. Obviamente vamos a darle clic aquí donde dice más información. Dice empieza a vender en Amazon. Pon tus productos frente a los millones de clientes que compran en Amazon todos los días. Entonces aquí como puedes ver tú te puedes dar de alta para que puedas vender en Amazon. Obviamente esto tiene un costo, ok. Esto también es muy importante aclararlo, ok. ¿Por qué? Porque este costo se va a pagar mensualmente, ok. Y pues al momento de pagarlo mensualmente pues es importante que sepas esta información, ya que aunque tú no tengas ventas tienes que pagar esa mensualidad de 600 pesos al mes, ok. Aquí como puedes ver arribita dice cuánto cuesta, dice descripción general de los costos. Vamos a darle clic para que puedas ver cuánto cuesta. Y dice el plan profesional de ventas. Aquí te hacen un verbo prácticamente, pero cuesta 600 pesos mexicanos, ok. En mi caso, como te comento, estamos aquí en México. Y también Amazon, por cada producto que tú vendas, va a cobrar una tarifa, ok. Una tarifa que aquí como puedes ver dice la tarifa por referencia varía entre el 8 y 20% dependiendo la categoría del producto. Entonces todo esto hay que tomarlo en cuenta, ok. Hay que tomar en cuenta la mensualidad.
y también hay que tomar en cuenta la tarifa que te va a quitar Amazon por cada producto que tú vendas, ok. Todo esto tiene que irse viendo en un plan específico que te lo voy a estar explicando en el segundo video, que va a ser la segunda parte, la continuación de este video, y que si te gustaría ver te invito a que lo apoyes con dejando tu comentario y también dándole un like a este video, ok. Entonces importante que sepas tú que para registrarte realmente es muy sencillo. Vas a darle clic aquí donde dice regístrate, vamos a darle clic y ahorita como puedes ver dice comienza a vender en Amazon, y muy simple, muy sencillo. Agregas tu dirección de email, tu contraseña y vas a darle clic aquí donde dice siguiente, ok. Entonces la verdad es que registrarse aquí es bastante sencillo, no tiene mucha ciencia, por eso no voy a indagar mucho en esta parte, pero realmente como te comento es bastante sencillo. Y también, bueno, un punto importante es que necesitas a fuerza tener dinero en tu cuenta para que Amazon te lo retire, ok. En el momento que tú te registres y aceptas todos los términos, te van a hacer el retiro de los 600 pesos. Entonces, importante que tengas dinero en ese momento para que Amazon te haga el retiro de la primera mensualidad para que puedas comenzar a vender, ok. Entonces muy importante esta parte. Y una vez que tú ya te registraste, puedes acceder a tu panel de Amazon Seller, ok. Ok amigos, que como puedes ver yo aquí estoy en mi Amazon Seller que tengo de prueba, y aquí como puedes ver, aquí tú puedes ver absolutamente todo. Aquí dice administración de inventario, vamos a darle clic aquí al menú, dice catálogo, inventario, precios, pedidos, publicidad, stories, crecimiento, reportes, desempeño. Entonces aquí tú vas a tener tus productos, los vas a mandar al almacén de Amazon y vas a estar agregando y subiendo todos tus productos aquí en Amazon para que puedas comenzar a venderlos, ok. Como puedes ver, la verdad es que este Amazon Seller, toda esta administración es bastante sencillo. Yo te voy a estar enseñando en el próximo video cómo tú vas a mandar tus productos aquí a Amazon, cómo le vas a dar de alta, cómo agregar el SKU, toda esta parte que se necesita para proceder a hacer tu primer envío aquí en Amazon y puedas comenzar a vender tus productos que compraste de China, lo puedas comenzar a vender aquí en Amazon. Entonces en el próximo video te lo voy a estar explicando. Si te gustó este video, te invito a que le puedas dar like y también que puedas dejar un comentario, y te invito a que te puedas suscribir a este canal, ya que realmente voy a estar subiendo muchos videos acerca de cómo tú puedes vender en Amazon, cómo puedes hacer tu publicidad aquí en Amazon para vender mucho más, y también voy a estar dándote algunos otros consejos de cómo ir comprando en China, ok. Entonces muchas gracias por ver el video y nos vemos en el próximo video.